¿Ha dicho usted algo una vez, hermano? ¿Ha comentado algo? ¿Ha dicho algo? Y inmediatamente después de haberlo dicho, ya se arrepintió. Okay. Pero no lo podía recuperar, no lo podía retractar porque ya lo dijo y ya las palabras ya tienen su propia vida. No podemos cambiar. Quisiéramos decir, oh, no quise decirlo, pero ya lo dijimos. Ya el impacto ya se sintió, ¿verdad? Un comentario no necesario. Y después decimos, ay, ¿por qué dije eso? No era necesario. O tal vez un chisme y ya después compartimos algo privado o algo que no edifica y luego inmediatamente después o tal vez más tarde el Espíritu Santo nos redarguye o la conciencia nos pica y nos damos cuenta que realmente no deberíamos haber compartido lo que compartimos. Tal vez una opinión, tal vez un consejo, tal vez una palabra crítica. En vez de animar, usted criticó. Tal vez un chiste, una broma que no fue apropiado. Yo he fallado en esa área. A veces agarro confianza con la gente y son personas que amo. Y a veces digo cosas que pueden ser muy pesadas. Okay. O tal vez usted contestó con una respuesta enojada. Se enojó y contestó luego, en vez de pensar antes. Y la verdad es, hermano, hay mucho peligro de hablar antes de pensar. A propósito, ¿quién sabe lo que estoy diciendo esta noche? Okay? Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y la Biblia habla muy mal del necio. Sin embargo, la persona que nomás derrama las cosas o dice las cosas, o como dice la Biblia, descubre su corazón, es más necio que el necio. Las palabras tienen su propia vida, no las podemos borrar una vez que las hemos dicho, no las podemos retractar o recuperar. Son muy poderosas. Hermano, las palabras hacen mucho daño. Lastiman a las personas. ¿Acaso no ha lastimado una vez una persona con sus palabras? A su esposa, a su esposo, a sus hijos, a un hermano de la iglesia. Dice la verdad es, hermanos, las palabras tienen mucho poder. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Tremendo versículo que creo que una vez los jóvenes en un campamento tenían que memorizarlo. Okay. Está llamando a la novia. O novio. Y a veces, hermanos, cuando hablamos sin pensar, creamos problemas innecesarios. Creamos conflicto. Lastimamos a la gente. Nos avergonzamos a nosotros mismos. Dañamos nuestra propia reputación. Todos lo hemos hecho, hermanos. Por eso el mensaje esta noche, piense antes de hablar. Y hay personas que realmente justifican esa costumbre de nomás derramar las cosas y dicen, oh, yo nomás digo, yo no tengo pelos en la boca, yo digo lo que está en mi mente, yo no doy rodeos, cuando yo hablo, le voy a decir en su cara, yo nomás digo lo que está en mi corazón. Eso no es sabio, hermanos. Suena lógico y casi suena sincero, pero no es sabio. Dice la palabra de Dios, hermano, habla mucho de este asunto de pensar antes de hablar. Hay un texto, no vayan y escuchen, en Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego más adelante dice, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y a veces no es tiempo de hablar, sin embargo, hablamos de todas maneras. Luego en Colosenses dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Debemos de pensar bien, hermanos.
Debemos de razonar primero. Debemos de orar, hermanos. Debemos de esperar. Debemos de ser más sabios, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, hemos lastimado, incluyendo el pastor y al pastor, con nuestras palabras? Yo creo, hermanos, si todos pensáramos antes de hablar, lo que decimos reflejaría más sabiduría. Pues sí, las palabras van a ser mejor pensadas, ¿no? Yo creo que si esperamos antes de hablar, hermanos, a lo mejor lo que decimos va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo, hermanos, si pensamos antes de hablar, lo que decimos no vamos a decir airado. Y vamos a ser de mejor bendición a la gente. Okay. El salmista, hermanos, en Salmo 39, estaba listo para hablar. Y iba a hablar unas cosas muy importantes acerca de la brevedad de la vida. Y ese estudio ya dimos hace varias semanas. Pero él no quería nomás escupir o espetar las cosas. No quería pecar contra Dios. Quería estar seguro de lo que iba a decir fuera prudente y respetuoso. No quería lastimar en particular su testimonio entre los incrédulos. Quiero que vean allí en 39, en Salmo 39. La cuarta línea dice: en tanto que el impío esté delante de mí. Oh, hermanos, a veces arruinamos el testimonio ante el incrédulo por la manera que hablamos. Y por eso el salmista dice: en particular, para no perjudicar mi testimonio con el que no cree, para que él siga blasfemando a Dios en que no cree, enmudecí. Y básicamente en el hebreo está diciendo que yo puse bozal. ¿Sabe lo que es un bozal? Lo que ponen en los perros para que no muerdan. ¿Sí sabe lo que es? En algunos países lo llaman hocico, pero yo lo conozco así como bozal. The muzzle. Y lo ponen en la boca perdón, en la trompa de, así se dice, ¿el qué? Del perro para que no mueva. Y la idea en el hebreo es que el salmista está diciendo: yo me puse un bozal para no hablar lo que no era correcto. Y en cambio decidió esperar, callarse y meditar. Dice: se enardeció versículo 3, 39:3, se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. Quería hablar, pero esperé. Quería meditar, pero sí quería decir algo. Estaba ardiendo, ¿verdad?, esos pensamientos en mi corazón. Y ya después habló, pero lo que sigue no lo vamos a leer porque ya lo estudiamos. Lo que él dijo fue perfectamente bien. Y habló con mucha sabiduría. Palabras que nos ayudan hasta el día de hoy. Sus palabras fueron muy sabias. Necesitamos, hermanos, usted y yo, callarnos, guardar silencio, esperar, orar, respirar poquito antes de hablar. Yo tantas veces, hermanos, me da pena. Ya con tantos años en el Señor, ¿verdad? Y usted también, hermano, no me miren así, ¿verdad? Pero con tanta madurez, entre comillas, que tenemos en el Señor, y con tanta palabra y tantos años en el Señor, ¿verdad que seguimos cometiendo este pecado a veces? No debe ser así. Quiero hablar de esas áreas de nuestra vida en los cuales debemos de pensar antes de hablar. Primero, piense antes de hacer un voto. Podemos incluir ahí las promesas, pero piense antes de hacer un voto. Quiero que vean Salmo 50, 14. Aquí podemos incluir el voto que va a ser para la promesa de fe. Pero piense antes de hacer un voto. O podía haber cambiado las palabras y haber dicho: piense antes de prometer. Porque a veces prometemos. A veces, y mi esposa, como digo, yo sé lo que tengo en casa. Y nomás no digo esto porque es
Pero mi esposa es puro amor. La verdad es que ella nunca habla mal de las hermanas, ama a las hermanas, pero a veces pide comida y ok, yo voy a traer 13 docenas de tamales y no llegan y no los traen. Debemos de pensar antes de comprometernos, antes de prometer, antes de hacer un voto. En Salmo 50:14 dice la palabra de Dios: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En otra parte de la Biblia, escuchen palabra de Dios, dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Okay. Eso es Eclesiastés, pero es la misma idea. Ahora, usted que tal vez está diciendo, pues pastor, yo no creo que debemos hacer votos. Eso no es bíblico. La verdad es que cuando usted se casó, tomó un voto, ¿verdad? Cuando usted firma un documento legal, está haciendo un voto, está prometiendo que usted ya puso ahí arriba, ¿verdad? Ha sido verdad. Y si usted ha ido a corte, yo he ido a corte, he tenido que testificar en corte, tuve que tomar un voto, una promesa de decir la verdad. La Biblia habla de votos. Okay. Pero a veces tomamos votos y no cumplimos con el voto. Y decepcionamos a la gente y la gente pierde confianza en nosotros. Y a veces, hermanos, nos ponemos en situaciones muy peligrosas. ¿Se acuerdan, hermanos, de ese pasaje en Jueces de Jefté? La historia de Jefté. ¿Se acuerdan que Jefté, no voy a contar toda la historia, pero Jefté iba a ir a una batalla, ¿verdad?, con los enemigos de Israel, y hizo una promesa de Dios y dijo un voto delante de Dios y dijo: Señor, si tú me das la victoria, la primera cosa que sale de la puerta de mi casa, era una hacienda como la reja de la casa, la primera cosa que sale de la reja de mi casa voy a ofrecer en holocausto. Y regresó a su tierra habiendo conquistado al enemigo. ¿Y quién sale de la puerta? No un animal, fue su hija. Y su único hijo, su única hija, pero su único hijo en total. La Biblia dice que él hizo con ella lo que había prometido. Ahora hay un debate acerca de lo que él hizo. Esa es otra historia. Porque Jefté se menciona en el Salón de Fe en Hebreos 11. Entonces hay cierto debate acerca de realmente lo que hizo con ella. Pero hizo un voto y se metió en peligro, en una situación muy difícil. Estaba pensando, hermanos, bueno, primeramente, en el voto de ser un discípulo del Señor. Debemos de pensar antes de tantas personas, ok, yo acepto a Cristo, pero realmente no han. Quiero que vean Lucas 14, 27. Yo creo que por eso tenemos tantas personas que han hecho profesiones de fe, pero realmente no son salvos. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Dice, está hablando de ser su discípulo en 14, 27. Dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Okay? So, hay un precio que pagar. Pero en 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula? O sea, piensa en los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. O sea, lo que Cristo está diciendo: antes de ser mi discípulo hay que pensarlo bien, hay un precio que pagar. Por eso, hermano, nosotros que salimos a ganar almas debemos de explicar muy bien el evangelio. Que no es, ok, voy a aceptar a Jesús en mi corazón. Hay un precio que pagar. Está dispuesto a arrepentirse, dejar el pecado. Ahora, claro, no tiene que dejar el pecado para aceptar a Jesucristo, pero eso es lo que va a pasar en su vida. ¿Está dispuesto? El arrepentimiento. Y ¿se acuerdan, hermanos? Bueno, ustedes casi todos aquí conocen al hermano Enrique, que ahora está, no Enrique, el otro Enrique que está en el este de Los Ángeles ayudando al pastor Dustin. ¿Sí lo conocen, no? El electricista. Él estuvo, yo no sé, tal vez alguien me puede corregir, pero él estuvo aquí buen rato antes de aceptar a Jesucristo. Recuerda que lo hizo durante una santa cena. ¿Quién estuvo ahí con usted? ¿Lo vio, hermano Gilberto? ¿No?
¿Quién estaba aquí? ¿Sí? Y tenía, yo creo que más de un año, escuchando la palabra de Dios. Y él había sido traído a la iglesia por la hermana Juanita, la mamá de la hermana Anayeli. Y él estuvo aquí buen rato y un día ya no aguantaba, levantó la mano. Pastor, ¿puedo aceptar a Jesucristo? ¿Puedo? Y él quería venir aquí enfrente y aceptar a Jesucristo enfrente de todos durante la Santa Cena. Duró buen tiempo. Ahora está ayudando en el este de Los Ángeles. ¿Se acuerda, hermano Feliciano? Esposo de... Él estuvo aquí mucho tiempo. Y ya por fin aceptó a Cristo. Y luego esperó un año más para ser bautizado. Y nosotros tratando de convencerle, ¿verdad? Y pensó y pensó y pensó. Pero ahora es casi una de las manos derechos. O derecho del pastor Dustin ahora. Es sujer, sale a ganar almas, habla sin timidez, como antes era muy tímido. ¿Aquí se acuerdan? Okay. Hay que pensar antes de ser un discípulo del Señor. Pero hay que pensar en tomar el voto también de ser puro antes de casarse. Hay que pensarlo bien. Yo conozco a Galilea todavía no conozco bien sus gustos, pero los gustos de Hadassah ya son, ella todo de princesa. Y Peppa el pig, ¿verdad? Pero a ella le gusta ir a tiempos medievales y llevar su corona y vestirse de princesa con su bastón, o ¿cómo se llama? Eso es su vara mágica, ¿verdad? Y yo sé, yo la puedo desanimar, pero ella va a querer tener sus 15 años. Yo ya la conozco. Y ya me conocen. Las hermanas que han tenido sus 15 años, hemos hecho servicios bien bonitos para ellas. Hemos apoyado, hemos tenido servicios bien bonitos y ha habido muy buena comida y muy bonito todo. Y yo me siento con cada una de ellas antes del día, mucho antes. Y saco los votos y leo los votos y les doy la opción. ¿Quiere tomar este voto, sí o no? Ok, sí, pastor. Pero casi todas esas señoritas la han regado y no han cumplido con su voto. La verdad es, aquí están Jasmine, Aurora y ¿quién más? Alondra. ¿Alondra? 15 años. ¿No la ha regado, hermano? Bueno, Alondra, pero Alondra no lo hizo aquí, lo hizo allá, ¿verdad? O aquí y luego Mariana, muy bonito. Se recuerda que tenían un lugar donde podían tomar fotos. Bueno, ¿y quién más está? Austin, ok. So hay 4 hermanas que todavía están aquí. ¿Quién más? Okay. Kathy quiso hacer su quinceañera antes de ser salvo. Bueno, no voy a contar la historia. Quería tener su baile. Ay, perdón. Es que lo pensó bien. Pero miren, hermanos, no estoy nombrando a nadie por nombre. Pero todas las quinceañeras que hemos tenido aquí, de esas niñas, todas allá le han regado. Y no cumplieron con su voto. Y yo me senté con ellos y les di la opción. Por eso no me gusta tanto la quinceañera. Ahora, si usted viene conmigo y me dice, pastor, mi hija quiere hacer su quinceañera. Amén, hermano, gloria a Dios. Ok, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer 100%. Y vamos a apoyar. Pero esa es una de las razones, hermanos, que realmente no me gustan tanto. Okay. Y para muchas, no para muchas, pero para varias de esas muchachas, yo mismo le entregué el anillo. Yo compré el anillo. Era patrocinio del anillo. Así se dice el chambelán. Bueno. El padrino, perdón, padrino. Bueno. Ok, hermanos, soy anglosajón. Entonces ustedes, hermanas, que han tomado su voto aquí, hay que cumplir. Hay que cumplir con ese voto. Okay. Hay que cumplir con su voto de casarse. Casarse. Dios aborrece el divorcio, Malaquías. Okay. El matrimonio es para siempre. Así que hay que pensarlo bien. Okay. Por eso, hermanos,
Por eso es importante hacer las cosas en etapas. ¿Okay? Primero se conocen y luego se pide permiso para hablar y luego el cortejeo, así se dice, y luego el noviazgo. ¿Y para qué? Para que se vayan conociendo espiritualmente, emocionalmente, antes de entrar a lo físico, que actúa como un cemento que pega a las personas cuando realmente no se aman. No se aman. Entonces, por eso, hermanos, hay que hacer las cosas, hay que pensarlo bien. Por eso el consejo, por eso el tiempo, por eso el conocer, pensar en cómo es esa muchacha, cómo es ese muchacho con su mamá, con su esposo, con los hermanos de la iglesia, con sus líderes, con las otras muchachas de la iglesia, con los otros muchachos, cómo es, cómo se porta, echa ganas en las cosas de Dios, es un flojo, no es un flojo. Hay que pensarlo bien antes de tomar el voto de casarse. Antes de hacer su voto de hacer su promesa de fe a misiones. Hay que orar. Hay que, primera pregunta en que debería pensar, Señor, estoy ya dando mi diezmo primero. Porque hay hermano, yo quiero dar misiones, pero no están diezmo. El diezmo ya pertenece a Dios. Okay. Señor, ¿qué demanda o qué requiere oración y fe? ¿Qué requiere sacrificio de mí? ¿Verdad? ¿Voy a poder cumplir con este voto por fe? Okay. Nomás para que sepan, porque tal vez hay personas nuevas. Hay personas que dan 20 por semana. Hay niños, jóvenes que no están trabajando que dan 20 por mes. Hay muchos hermanos que dan 50 o 100 por mes, aparte de eso. Hasta 150, 200 por mes, depende de la persona, depende de su economía. Más para que vaya pensando. Pero ahorita tenemos como 24 misioneros, 2,400 por mes, $5 por mes. No nos ayuda, hermano. Eso no nos ayuda. Necesitaríamos 20 personas como usted para apoyar un solo misionero. Pero hay que, antes de tomar un nuevo ministerio, hay personas, hermano, que llenaron el convenio, ¿verdad? Pusieron su firma allí y empezaron a servir y en 2 semanas ya no estaban. Y luego tengo un problema. Eso es lo que pasa también, hermanos. Firman, ok, voy a ser fiel en todos los servicios de la iglesia, voy a venir a ganar almas. Y luego están bien por 6 meses, pero luego empiezan a fallar. Ahora tengo un problema. Porque casi siempre, ahora si tengo que hablar con esa persona, se van a molestar, se van a ir de la iglesia. Aunque ellos firmaron. Entonces, hermanos, hay que pensar antes de hacer un voto. Hay que pensar antes de chismear. No, ahora no de, ok, voy a pensar, ok, ahora puedo chismear. No, nunca debemos de chismear, pero hay unas... A ver, quiero contarlo bien y con sabiduría, Señor, ¿qué hago? No es así, hermanos. Levítico 19, quiero que vean Levítico 19, Génesis, Éxodo, Levítico 19, okay. Trajeron sus Biblias, Levítico, Génesis, Éxodo, Levíticos, ok. Ustedes que hablan más inglés. Por eso, hermanos, nuestras hijas no van a hablar inglés en la casa. Levítico 19:16. Levítico 19:16. Nomás la primera parte dice, no, ¿están ahí, hermanos? Levítico, esa parte de su Biblia que no tiene muchos versículos subrayados. Okay. 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No puede ser más claro, hermanos. Vayan a Proverbios 16. Proverbios. Después de Salmos, Proverbios 16. Proverbios 16:27. Proverbios 16:27 dice,
El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Está muy fuerte, ¿verdad? Tengo otros textos, lo voy a dejar así. ¿Qué es el chisme? El compartir cualquier información, sea buena o mala, de una persona con otros que esa persona no quisiera que compartiera, a menos que haya un pecado o un crimen. Y ahora sí se tiene que contar. Okay. Es compartir estoy embarazada, no digas a nadie. Entonces esa persona va, pues ya que no es nada negativo, pero la verdad es que esa persona no quiere que compartiera. Ella quería ser la persona de decir. Okay. Hay peligros del chisme, hermanos. Daña la reputación de la persona. Tal vez la iglesia un día de esos va a conocer, saber de una persona que ha inventado las acusaciones más viles de mí. Y estamos figurando lo que vamos a hacer con esa persona. Pero el chisme, hermanos, daña la reputación de la gente. El chisme destruye relaciones. Y el chisme causa que la gente pierda confianza en usted. Porque si usted es chismoso, entonces otras personas van a decir, a lo mejor está hablando mal de mí cuando yo no estoy. Hay personas, hermanos, como pastor, quisiera tener confianza en ellos, pero no la tengo. Quisiera tenerla, la verdad. Hay personas, yo tengo completa confianza en ellos. Yo sé que no van a hablar mal del pastor. Yo sé. Hay otras personas, tengo mis dudas. Yo puedo estar equivocado. Entonces la gente pierde confianza en usted, mi hermano. ¿Qué debemos de pensar antes de chismear para que no chismeemos? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Ahora, ese es el criterio menos importante. Porque puede ser verdad, pero puede ser que la persona no quiere que lo comparte con otras personas, de todas maneras. ¿Edifica? ¿Edifica a la persona con quien estás hablando? ¿Edifica a la persona de quien estás? Edifica quiere decir build up, construye, anima. ¿Edifica su reputación ya que usted está hablando así? Otra pregunta, ¿es amable? Lo que usted está diciendo, ¿es amable? ¿Es it kind? ¿Es un secreto? Hay diferentes preguntas. Pero hay que pensar, hermanos, antes. Voy más rápido ahora. Piense antes de hablar, hermanos. Antes de hacer un voto, antes de chismear, antes de criticar. Antes de criticar. Quiero que vean Mateo 7. No es 1 a 4, es 1 a 2. 1 a 2. Mateo, lo cambié. Mateo 7, 1 a 2. Mateo 7, 1 a 2. Okay. Donde dice no juzguéis, la palabra en griego, de esa palabra en griego viene nuestra palabra criticar. La raíz es crino, y aquí dice no juzguéis. Podemos poner ahí no critiquéis o no critique. Okay. Viene de la misma raíz. Okay. Crineo. No juzguéis o no critiquéis, para que no seáis criticados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hermanos, el americano en sí, cuando digo americano, la persona que vive en este país, criticamos todo. Criticamos a los presidentes,
criticamos el clima, criticamos el precio de la gasolina, criticamos a los pastores, criticamos a la gente, criticamos a los líderes, criticamos eventos. Ha habido eventos, hermanos, en la iglesia. Hermosos eventos, de convivios de mujeres o eventos, días especiales aquí en la iglesia, días hermosos, y luego alguien me habla o alguien me manda un texto criticando un pequeño detalle. Me acuerdo una vez, hace muchos años, tuvimos competencia en la iglesia entre 4 equipos para tener más invitados para un día de Navidad, para alcanzar almas, ¿verdad? Entonces dividí la iglesia en 4 equipos. Los Dodgers, Los Ángeles, los Laguneros, los Lakers y los Clippers. No. Y íbamos a ganar puntos por traer gente. Y el equipo que gana iba a tener una fiesta de nieve. O recibir algo. Esto fue hace muchos años. Y ese día, yo traje como 10 personas ese día. Pero un hermano se reunió conmigo, esto fue hace muchos años. Un hermano se sentó conmigo y me dice, pastor, eso es muy mundano. Tener Dodgers y los Clippers. Y el siguiente año lo cambié a los ángeles, los discípulos, los apóstoles y los diáconos o los demonios. Me está criticando. Yo había traído 10 invitados y esa persona no había traído a nadie. Ay, hermanos. Pero miren, hermanos, todos criticamos, pero hay algunos, hermanos, algunos de nosotros somos criticones. Tenemos ese error, esa falla, hermanos, de siempre, pobrecitos estos pastores, y yo sé que es parte del territorio, pero tenemos 2 pastores que han venido a predicar. Predican en nuestra iglesia cada año. Buenos pastores, con buenas iglesias. Y los 2 pastores perdieron muchas personas en sus iglesias. Un día fui a la iglesia de un pastor, la iglesia creciendo y grande. Y luego me invitan a predicar el siguiente año, la mitad de la gente. Le digo, pastor, ¿qué pasó? Es que hubo una situación de disciplina en la iglesia. Y dijeron que no lo manejé bien. Y me explicó los detalles, lo habían manejado bien. Otro pastor igual, perdió 60 personas. El otro pastor perdió más de 100. Okay. Los 2 pastores compartieron conmigo exactamente cómo lo habían manejado la situación. Pero siempre, hermanos, en cuestiones de disciplina, alguien va a criticar. Y alguien no tiene todos los datos. Porque solo el pastor tiene todos los datos. Y pobrecito estos buenos hombres de Dios se me predican en nuestras conferencias cada año. Ya por años. Buenos pastores, hombres de integridad. Y a veces, hermanos, criticamos porque no tenemos todos los facts, todos los datos. Y no sabemos, a veces, hermanos, criticamos a la gente, pero no sabemos lo que realmente han pasado en sus vidas. Yo me acuerdo una vez, estaba para entrar el servicio para predicar del púlpito. Y alguien que va a predicar quiere que su mente esté limpia. Y entonces estaba aquí afuera y pasó una hermana que antes venía a la iglesia. Una hermana que tenía sus errores. Ella me apoyaba, tenía ministerio en la iglesia, pero tenía sus... Entonces, ni me quiero recordar quién fue la persona, pero alguien vio a la hermana y la verdad es que su falda estaba un poquito corta. Y entonces, el hermano que estaba allá, y yo estaba para entrar a predicar. Y el hermano empezó a criticarla, antes del servicio, criticarla. Y yo le dije, hermano, y esa hermana, hermanos, había pasado por tantas indignidades, cosas muy feas en su trasfondo. Yo le dije, hermano, si usted supiera todo lo que esa hermana ha pasado, sería un poquito más bondadoso con ella o hacia ella. Criticamos, hermanos, y
No sabemos no sabemos lo que la persona ha pasado. Y en vez de animar una persona que quiere hacer lo mejor, lo desanimamos. Y a propósito, hermanos, como dice Mateo, todos tenemos errores. Pero nos gusta enfocar en los errores de otras personas en vez de lidiar con los nuestros. Es más fácil con la otra gente. Alguien ha dicho, y a veces, hermanos, la crítica constructiva puede ayudar. Pero alguien ha dicho esto, me gusta. Le va a gustar lo que digo. La crítica, como la lluvia. ¿Cómo se dice gentle en español? Gentle. Gentil, ok. La crítica, como la lluvia, debe ser tan gentil, debe ser lo suficiente gentil para nutrir el crecimiento del hombre sin destruir sus raíces. La crítica, como la lluvia, debe ser suficiente gentil para nutrir el crecimiento del hombre sin destruir sus raíces. A veces tenemos que ir con la persona. A veces tenemos que señalar. Dice la palabra de Dios, mejor es reprensión manifiesta. Pero voy a comenzar de nuevo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces alguien tiene que venir con nosotros. Pero, o tenemos que ir con alguien. Pero primero, hermanos, asegúrese que usted es su amigo, su amiga. Asegúrese que su motivo es para ayudar y no para lastimar o desquitarse. Asegúrese, hermano, que su actitud sea con gracia y con humildad. Hay que orar y pensar y orar y ayunar antes. Hay personas con quienes he tenido que hablar. Y yo sé que en esta situación va a requerir mucho pensamiento, mucha oración y a veces aún ayuno. He tenido que entrar a situaciones para poder controlar lo que quiero decir y para controlarme sabiendo cómo tal vez la persona puede responder. He tenido que orar y ayunar. Sería bueno, hermanos, pensar antes de criticar. ¿Me están escuchando, hermanos, o no? Todos lo hacemos. No critique a su presidente. Él necesita mucha oración. Y a propósito, si usted es cristiano, hermanos, no hemos tenido a alguien en nuestra esquina desde presidente Reagan. Desde Reagan. No hemos tenido un presidente tan en nuestra esquina como este presidente que tenemos. Con todos sus tweets y con todas sus palabras que él dice y su vida pasada. Posiblemente el pastor Salazar estuvo en la oficina de Mike Pence la semana pasada. Me ha invitado a acompañarlo a ir a la Casa Blanca tal vez en algunas semanas para tener una reunión con una de las secretarias del presidente de los Estados Unidos. Mike Pence es un cristiano entregado al Señor. Ama al Señor. Y este equipo de presidente y el vicepresidente, en vez de ser criticados, necesitamos orar y ayunar por ellos. Ellos apoyan a los cristianos, están en contra del aborto. El desempleo ahora en este país está a 3.5%, nunca ha sido tan bajo. En los últimos 2 años se han creado 7 millones de trabajos y 5.5 de esos trabajos han ido a latinos. Pero criticamos en vez de orar. Quería hablar también acerca de piense antes de opinar, porque a veces opinamos y no sabemos lo que estamos diciendo. Pero quiero pasar al último. Piense antes de responder. Quiero que vea Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29.
Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Quiero que vean 16:32. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Ven lo que están diciendo sus textos, hermanos? Hay que esperar. Nos queremos enojar luego. Queremos responder. Cuando alguien nos critica, cuando alguien nos acusa, ¿se acuerdan, hermanos, ¿cómo se llama? Simei. ¿Se acuerdan de Simei? Cuando David estaba huyendo de Absalón, cuando Absalón había tomado el trono y David y su séquito tenía que huir de Jerusalén. Y luego Simei empezó a tirarle piedras al rey, al ungido de Dios. Y Joab y sus amigos querían ir con Simei y quitarle la cabeza. Y David dijo, no, déjalo maldecirme. Tal vez Dios me va a bendecir. Si yo simplemente lo acepto, Dios me va a bendecir. Y se frenó, se detuvo, no contestó. Ahora, más después bajo Salomón sí me pagó un precio. Pero cuando alguien nos humilla frente a otras personas, cuando alguien expresa ira contra nosotros, queremos luego responder. Queremos pelear, queremos defender nuestros derechos. Todo, hermanos, a causa de la soberbia y el orgullo que reside en el corazón. Y respondemos sin pensar. Y provocamos mayor conflicto. ¿Qué tal, hermanos, esperar antes de responder? El que tarda de airarse. Dice la palabra de Dios, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Hay que esperar antes de hablar. Hay que hablar con Dios. Hay que respirarse. Esperar 15 minutos, como dijo un psicólogo en un artículo que leí esta semana. Buen consejo. Y responder, hermanos, como cristiano. El Señor Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Me gusta, yo sé que lo tienen memorizado muchos de ustedes. La blanda respuesta quita la ira, más que la palabra áspera hace subir el furor. Y siempre sea lleno del Espíritu Santo. Si estamos llenos siempre del Espíritu Santo, hermanos, suceden cosas y nos dicen cosas, no vamos a responder. Vamos a responder correctamente como cristiano. ¿Okay? Pero muchas veces hablamos sin pensar. Hay buen consejo que estaba leyendo. ¿Qué tal hablar menos? Dice la palabra de Dios, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces hablamos tanto, hermanos, y lo que sale no edifica, no anima, no refleja el hecho de que somos cristianos. Lastimamos a la gente. Y siempre hable con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Piense antes de hablar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendice.